Hola, hola, mis queridos amantes del drama turco. ¿Cómo están? Espero que estén listos para una inmersión profunda en el torbellino de la farándula turca. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el santuario donde desentrañamos los misterios, los secretos mejor guardados y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo de Turquía. Hoy prepárense porque les traigo una exclusiva que va a sacudir los cimientos del fandom. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los reyes y reinas de nuestros corazones, están en el centro de la tormenta. Estoy absolutamente electrizada de tenerlos a bordo hoy. La noticia que tengo entre manos no es solo una chispa, es un volcán en erupción. Y como saben, aquí en este canal, no nos andamos con rodeos. Agárrense fuerte porque vamos a explorar el universo complejo y fascinante de dos de las estrellas más rutilantes de Turquía, la incomparable Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Para aquellos que han estado viviendo debajo de una roca sin ofender, Hande y Kerem se catapultaron a la fama mundial gracias a la irresistible serie, Sen Kalkam, que nosotros conocemos como Love is in the Air. ¡Ay, esa química! Esa chispa que encendía la pantalla con cada mirada, cada roce, cada diálogo. Era innegable, palpable, casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Y lo que comenzó como una conexión mágica en la ficción, rápidamente trascendió a la realidad, confirmando un romance que hizo suspirar a millones de corazones alrededor del mundo. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, un amor de película que se hacía realidad. Pero como lamentablemente suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las luces brillantes deslumbran pero también queman, su relación llegó a un abrupto final. Un final que dejó a muchos de nosotros, los fieles seguidores de esta pareja de ensueño, con el corazón hecho añicos y una sola pregunta resonando en nuestras mentes: ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de esa fachada de perfección? Sin embargo, hoy no vamos a sumergirnos en las profundidades de su ruptura. No, no, no. Esa historia, aunque dolorosa, ya la hemos contado y la seguiremos contando, no se preocupen. Hoy nos aventuraremos por un territorio mucho más intrigante, un terreno lleno de rumores, especulaciones y verdades a medias. Hoy vamos a desenmascarar un secreto que, según los rumores que corren como pólvora, fue revelado por el mismísimo Kerem Bürsin sobre la enigmática Hande Erçel. Un secreto que podría cambiar la percepción que tenemos de ella y que, sin duda alguna, está generando un tsunami de reacciones entre sus seguidores. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y la curiosidad, quiero recordarles que aquí, en su canal amigo, nos apasiona mantenerlos informados, entretenidos y siempre al tanto de los últimos acontecimientos del mundo del espectáculo turco. Así que si aún no se han suscrito a esta su casa de chismes y exclusivas, este es el momento perfecto para hacerlo. No se queden fuera de la conversación. Únanse a nuestra gran familia de amantes del drama turco. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más candentes, los análisis más profundos y las entrevistas más reveladoras de sus series y actores turcos favoritos. Vamos, no se lo pierdan. Un solo clic los separa de un universo de entretenimiento sin igual. Ahora sí, damas y caballeros, preparémonos para lo que viene. Respiremos profundo y abróchense los cinturones porque vamos a destapar este secreto explosivo. Ok, relájense. No entren en pánico. Antes de soltar la bomba es importante que entendamos el contexto. La información que les voy a compartir proviene de diversas fuentes cercanas tanto a Kerem como a Hande. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, ya saben cómo es esto del chisme, han estado en contacto cercano con los actores y han sido testigos de primera mano de los altibajos de su relación. Sin embargo, como siempre, debemos tomar esta información con la proverbial pizca de sal. Ya saben cómo funciona el mundo del chisme, a veces la verdad se distorsiona, los rumores se inflan y las interpretaciones se confunden. Pero considerando la reputación de estas fuentes y la consistencia de los rumores que han estado circulando en los últimos meses, parece que hay algo de verdad detrás de todo este embrollo. El secreto en cuestión, según se dice, gira en torno a la ambición desmedida de Hande Erçel y su inquebrantable enfoque en su carrera profesional. Y por favor, no me malinterpreten. No hay absolutamente nada de malo en ser ambicioso y en perseguir tus sueños con pasión y determinación. De hecho, yo los animo a todos a hacerlo. El mundo necesita personas ambiciosas, personas que se atrevan a soñar en grande y que trabajen incansablemente para convertir esos sueños en realidad. Pero, según estas fuentes cercanas a Kerem, la ambición de Hande podría haber sido un factor significativo en su relación con él y en algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Se rumorea que Hande siempre ha tenido una visión muy clara y definida de dónde quiere llegar en la competitiva industria del entretenimiento. Desde el principio ha estado increíblemente enfocada en construir su marca personal,
en seleccionar cuidadosamente los proyectos adecuados que le permitan brillar y en rodearse de las personas que puedan ayudarla a alcanzar sus metas más ambiciosas. Esto en sí mismo no es algo inherentemente negativo. De hecho, es una señal de inteligencia estratégica, planificación cuidadosa y una admirable determinación. Ande ha demostrado ser una mujer de negocios astuta, una fuerza a tener en cuenta en la industria. Pero según algunas personas cercanas a Kerem, esta ambición desmedida a veces la llevaba a tomar decisiones que no eran del todo compatibles con los valores y las prioridades de él. Por ejemplo, se dice que Ande estaba dispuesta a hacer sacrificios personales y profesionales significativos para avanzar en su carrera, mientras que Kerem, por otro lado, valoraba mucho más la autenticidad, la espontaneidad y la integridad en todas sus acciones. Uno de los ejemplos que se mencionan con frecuencia, y que ha sido objeto de numerosos debates entre los fans, es el tema de las relaciones públicas y la gestión de la imagen pública. Se dice que Ande estaba muy consciente de la importancia de mantener una imagen pública impecable y de controlar la narrativa que se construía en torno a ella. Esto la llevaba a ser extremadamente selectiva con las entrevistas que concedía, con las fotos que compartía en sus redes sociales y con las personas con las que se relacionaba públicamente. Cada aparición, cada publicación, cada interacción era cuidadosamente calculada para proyectar una imagen específica y para proteger su marca personal. Kerem, en cambio, era mucho más relajado, despreocupado y espontáneo en este sentido. Él prefería ser auténtico, mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, sin importar lo que pensaran los demás o cómo lo juzgaran los medios. Esta diferencia fundamental de enfoques, según algunos, generaba una tensión palpable entre ellos y contribuía a crear una creciente distancia emocional. Otro aspecto que se comenta con frecuencia en los círculos cercanos a la pareja es la intensa presión que Ande sentía por parte de su equipo de representantes y su agencia. Se dice que su agencia la presionaba constantemente para que aceptara ciertos proyectos, asistiera a determinados eventos y se relacionara con ciertas personas influyentes, todo en aras de impulsar su carrera a nuevas alturas. Esta presión constante, según algunos, la afectaba profundamente, la hacía sentirse estresada, ansiosa y, a veces, incluso atrapada. Kerem, por su parte, era mucho más independiente, autónomo y tomaba sus propias decisiones en cuanto a su carrera. Él no se dejaba influenciar fácilmente por las opiniones de los demás y prefería seguir su propio instinto, su propia intuición, incluso si eso significaba ir en contra de la corriente. Esta diferencia de independencia y autonomía, según algunos, también contribuía a crear fricción y desacuerdos entre ellos. Pero a ver, un momento. Antes de que empiecen a pensar que estoy pintando a Ande como la villana de la historia, como la ambiciosa arpía que solo piensa en su carrera, quiero aclarar que esto no es así en absoluto. Todos tenemos nuestras propias motivaciones, nuestros propios sueños, nuestras propias ambiciones y nuestras propias formas de ver el mundo. Y no hay absolutamente nada de malo en ser ambicioso, en tener una visión clara de lo que quieres lograr en la vida y en trabajar arduamente para alcanzar tus metas. Lo que estoy tratando de transmitirles es que la ambición de Ande, combinada con las marcadas diferencias de personalidad y de enfoque con Kerem, podría haber sido un factor importante en su relación y, en última instancia, en su eventual ruptura. No estoy afirmando que sea la única razón, ni que sea la razón principal, pero sí creo que es un elemento que vale la pena considerar y analizar cuidadosamente. Además, es crucial que tengamos en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo extremadamente competitivo, despiadado y exigente. Las presiones son enormes, las expectativas son altísimas y la competencia es feroz. Es muy fácil dejarse llevar por el brillo cegador de la fama y el éxito, y es muy fácil perder de vista lo que realmente importa en la vida, las relaciones personales, la salud mental, la felicidad genuina. Ande Ercel ha trabajado incansablemente, ha superado numerosos obstáculos y ha sacrificado mucho para llegar a donde está hoy. Ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa, versátil y carismática, capaz de encantar a audiencias de todo el mundo. Es completamente comprensible que quiera proteger su carrera, seguir creciendo como artista y alcanzar nuevas cotas de éxito. Pero también es esencial recordar que el éxito profesional no lo es todo, y que las relaciones personales significativas, la salud mental y la felicidad son igualmente importantes, si no más. Ahora bien, volviendo al meollo de la cuestión, al tema central de este vídeo, a la supuesta revelación de Kerem, se dice que él ha compartido esta información delicada con algunos amigos cercanos y colegas de la industria en quienes confía plenamente. Sin embargo, también se dice que les ha pedido encarecidamente que mantengan esta información en secreto, que no la divulguen a los medios ni la compartan con nadie más. Él no quiere dañar la imagen de Ande ni crear más drama, ni echar leña al fuego de una situación que ya es lo suficientemente complicada y dolorosa. Pero como bien saben, en el impredecible mundo del espectáculo, los secretos rara vez se quedan guardados por mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad, por más que se intente ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.
Y es por eso que estamos aquí hoy, compartiéndoles esta información confidencial con ustedes, esperando que la reciban con la mente abierta, con una actitud comprensiva y sin juzgar a nadie. Es fundamental recordar que todos somos seres humanos imperfectos, sujetos a errores, a juicios equivocados y a decisiones desafortunadas. Hande y Kerem son dos personas jóvenes, talentosas y exitosas que han tenido que lidiar con la presión abrumadora de la fama, con las expectativas implacables del público y con las exigencias constantes de la industria del entretenimiento. Han pasado por momentos increíblemente difíciles, han cometido errores, han tomado decisiones que tal vez no fueron las mejores. Pero eso no los convierte en malas personas. Simplemente los hace humanos. Al final del día, lo más importante es aprender de nuestros errores, seguir adelante con la frente en alto y tratar de ser mejores personas de lo que éramos ayer. Y espero sinceramente que tanto Hande como Kerem puedan hacerlo. Espero que puedan superar sus diferencias, mantener una relación cordial y respetuosa, y seguir brillando con luz propia en sus respectivas carreras. ¿Y ustedes, mis queridos amantes del drama turco, qué opinan de todo esto? ¿Creen que la ambición de Hande pudo haber influido negativamente en su relación con Kerem? ¿Creen que Kerem hizo bien en revelar este secreto, incluso si fue a un círculo reducido de personas? ¿Creen que los medios tienen derecho a divulgar información confidencial sobre la vida personal de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y saber lo que piensan sobre este tema tan candente. Ahora, antes de que terminemos este vídeo y nos despidamos hasta la próxima aventura en el mundo del espectáculo turco, quiero recordarles algunos otros rumores jugosos que han estado circulando en torno a Hande Erçel en los últimos meses. Se ha dicho que está saliendo con un famoso y acaudalado empresario turco, que está planeando mudarse a Estados Unidos para impulsar su carrera internacional, y que está considerando someterse a una cirugía estética para perfeccionar aún más su ya impresionante belleza. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado oficialmente por la propia Hande ni por su equipo de representantes. Pero como dice el viejo refrán, cuando el río suena, es porque agua lleva. Así que estaremos muy atentos a los próximos acontecimientos para ver si alguno de estos rumores se hace realidad. En cuanto a Kerem Bürsin, se ha dicho que está completamente enfocado en su carrera como productor y que está trabajando en varios proyectos nuevos y emocionantes que prometen revolucionar la industria del entretenimiento turco. También se le ha vinculado sentimentalmente con varias actrices jóvenes y prometedoras, pero hasta ahora ninguna de estas relaciones ha sido confirmada. Lo que sí sabemos con certeza es que tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más brillantes de Turquía y que tienen un futuro increíblemente prometedor por delante. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y ahora sí, mis queridos amantes del drama turco, llegamos al final de este apasionante vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado la información interesante y entretenida, y que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí en su canal amigo, nos apasiona mantenerlos informados, actualizados y entretenidos con las últimas noticias, los chismes más candentes, los análisis más profundos y las entrevistas más reveladoras de sus series y actores turcos favoritos. Así que no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y saber lo que piensan. En resumen, en este vídeo explosivo hablamos del supuesto secreto que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel, relacionado con su ambición desmedida y su inquebrantable enfoque en su carrera, lo que podría haber afectado negativamente su relación. Analizamos cómo esta ambición, las presiones de la industria del entretenimiento y las diferencias de personalidad entre Hande y Kerem podrían haber influido en su ruptura. Y también repasamos algunos otros rumores jugosos que han estado circulando en torno a Hande y Kerem en los últimos meses. Gracias por acompañarme una vez más en este emocionante viaje por el fascinante mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero mucho y que los espero en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis de sus series y actores turcos favoritos. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un merecido me gusta, compártanlo con todos sus amigos y familiares que aman el drama turco y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo, mejorando y trayéndoles más contenido de calidad que les encantará. Vamos, no se lo piensen más y denle clic al botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman el drama turco. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.